Allí los hechos de esta jornada. De inmediato vamos a Bogotá con el análisis. Para ello, con nosotros nuestro compañero de labores de estos días. Un gusto saludar a Antonio Morales. Su invitado para esta noche, Jorge Rojas, periodista, escritor, analista político. Antonio, muy buenas noches. Adelante, bienvenido. Hola Tatiana, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia latinoamericana de Telesur. Como es usual en estos días, pues aquí estamos con toda la información y empezamos con una síntesis comentada de las noticias más importantes del día, naturalmente relacionadas con las elecciones. Antes de entrar al tema de la misión de observación internacional, es bueno destacar lo que algunos otros medios no lo hacen en Colombia y en el exterior, las declaraciones más recientes en el día de hoy del presidente de Colombia, Iván Duque, que con motivo de sus apreciaciones sobre la transición a la cual está obligado el 7 de agosto, sea quien sea el presidente electo, dijo: las fuerzas militares no se dejarán cooptar por el populismo y la demagogia, sabiendo que son las mismas críticas que ha hecho de frente contra la candidatura de Gustavo Petro. No pocos sectores críticos han interpretado esto como una incitación, como una invitación al golpe, y más aún cuando se ha ventilado en Colombia el tema del famoso golpe seco, que consistiría, según las fuentes de militares retirados, que tienen una relación evidentemente con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa, que consistiría en que las fuerzas militares y de policía no actuarían a partir del 7 de agosto en caso de que el presidente electo fuera Gustavo Petro, candidato de la izquierda y del progresismo. Pues otra salida en falso, descabellada, inconstitucional y de carácter verdaderamente dictatorial, que un presidente se atreva en un momento dado a pronunciar unas palabras proclives a la posibilidad de un golpe de Estado, por lo menos de una actuación errática de las fuerzas militares por lejos de la Constitución. El otro tema, Tatiana, evidentemente es de la instalación de la misión de observación internacional. Vino la rueda de prensa que ustedes muy bien registraron, y en el registrador Alexander Vega a última hora salió otra vez con una versión que vuelve a meterle leña al fuego sobre la posibilidad de que la auditoría internacional, que fue rechazada y que no se firmó porque lo hicieron tardíamente hace 2 días, podría ser puesta en marcha, pero en este caso no para las elecciones mismas, sino posteriormente para el escrutinio manejado por el Consejo Nacional Electoral. No hay reacciones ni tampoco certezas, como en todo este proceso electoral. Un día hay una cosa y un día hay otra, en una desorganización fundamental que hace que haya pues una resistencia a la credibilidad de lo que significa la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Pues esas son fundamentalmente las dos noticias pico del día en materia de las elecciones dentro de 3 días en Colombia. O sea que si se instalara nuevamente esa auditoría internacional sería pues francamente contra el tiempo, contra la marcha. Bueno, vamos a conversar, Tatiana, con nuestro invitado, es un colega nuestro, Jorge Enrique Rojas, periodista, escritor, analista, una persona que ha estado implicada fundamentalmente en los trabajos de la prensa y de la observación política del país. Jorge Enrique, muy buenas noches, bienvenido al estudio y bienvenido a Telesur. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Saludos a Tatiana. Hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsalía en Bogotá, Antonio Morales, conversando. Ya lo vamos a resolver rápidamente con nuestro invitado de esta noche, Jorge Rojas, periodista, analista, escritor colombiano. Rápidamente vamos a resolver la comunicación para analizar este contexto que, muy bien decía Antonio, a solo 3 días de que se realicen las elecciones presidenciales. Primera vuelta, o se definirá de una manera definitiva este domingo después de las 5 de la tarde, hora local en Colombia. Serían las 4 de la tarde cuando se cierren centros electorales y comience lo que en Colombia se le conoce como el llamado preconteo de votos. Pues eso lo sabremos, el pueblo tendrá esta decisión. En todo caso, es un contexto muy complejo, sobre todo de amplia desconfianza en la autoridad electoral, en la organización electoral. Es la Registraduría Nacional del Estado Civil, y además desde la derecha, la extrema derecha, una narrativa que intenta instalar ese cantar fraude que conocemos en algunos países de nuestra América Latina de manera adelantada. Listo, Antonio, con Jorge. Antonio, ¿me escuchas? Se te cayó la llamada.
Antonio, ¿listo? ¿Me escuchas? Sí, yo te Muy estoy bien, escuchando, adelante, Tatiana, sí. adelante entonces. Sí, te estoy oyendo. Muy bien. Bueno, estamos presentando a Jorge Rojas, periodista, y entremos en materia, Jorge, de una vez con el tema de la misión de observación internacional y con las otras delegaciones de muchísimas organizaciones no gubernamentales, 27 en total, que han venido a Colombia. Algunas han intentado entrar a Colombia. Tenemos un reporte, usted que está interesado y que sabe el tema, de 5 miembros que han sido detenidos en el aeropuerto El Dorado, que han sido retenidos, que no han dejado entrar. Algunos ya pudieron entrar, pero hay unas cortapisas y un sedazo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Jorge Enrique? Hay un patrón de comportamiento de la Migración Colombia para identificar a estos observadores y ponerle todo tipo de obstáculos. En este momento hay 2 retenidos en el aeropuerto El Dorado. Tienen miedo seguramente de que lleguen muchos observadores a hacer su tarea y eso implica que la observación electoral se convierte en un referente muy importante porque, como ustedes bien lo dijeron, no hay una auditoría internacional al software que garantiza las elecciones en cuanto al preconteo, en cuanto a los escrutinios y en cuanto a los testigos. Porque el registrador dice vamos a esperar los escrutinios, pero es que este software tiene que ver con los testigos. Así que hay un margen de desconfianza, pero también hay una movilización ciudadana muy fuerte. Creo que estos comicios, Antonio y Tatiana, van a depender en buena parte de la observación internacional y la vigilancia ciudadana a través de los testigos, porque hay algún margen fuerte de credibilidad, de no credibilidad en la registraduría y en la organización electoral. Sin embargo, las cifras de los testigos no son las más importantes. Se cuentan unos 64.000 testigos, hay 6 candidatos presidenciales y hay 122.000 mesas. Uno estaría calculando, Jorge, que debería haber 700.000 testigos. El pacto histórico, que es el más interesado en tener un control y una veeduría personal y militante sobre la defensa de esos votos, también ha criticado este fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando? La gente o están esperando a la última hora. También hay un fenómeno que es la reducción de mesas de votación, sí, que es otro fenómeno del cual poco se ha hablado. Pero movimientos como el Pacto Histórico ha logrado cubrir buena parte del territorio nacional. Seguramente no lo suficiente como se esperara, pero más de lo que piensan quienes creen que se pueda hacer algún tipo de hecho irregular sobre las elecciones. Creo que la elección está aprendida desde las pasadas elecciones. Hay una vigilancia, hay abogados en los escrutinios, hay una capacidad de la sociedad civil para vigilar las elecciones y creo que es un elemento nuevo en los procesos electorales que va a ser interesante este domingo. No es propiamente, como lo vemos, una virtud del Estado, sino el desarrollo de una conciencia política electoral de algunos sectores de la población colombiana que se han puesto en el trabajo de ver por sí mismos la capacidad de control sobre las elecciones. Jorge Enrique, hay otro tema preciso en el cual el Estado y la registraduría dicen que no va a haber ningún problema, que es en el conteo mismo, en el formulario E14, en las prácticas concretas de meter en la urna, de cerrar la urna, de dejar que los testigos la vean antes y que la puedan filmar para comprobar que está vacía, es decir, para evitar todo tipo de delitos electorales que han sido consuetudinarios en la política electoral colombiana. ¿Hay manera de creer que hay una transparencia en eso? Hay que advertir a los televidentes de Telesur, como bien lo explica Antonio, que el proceso en Colombia es manual, no es voto electrónico. No. Y eso se presta para que entre el momento del voto y el conteo del voto y el escrutinio se puedan presentar irregularidades. Para eso se necesitan jurados que actúen con transparencia y testigos que tengan la capacidad de hacer valer el voto ciudadano. Por supuesto que hay un margen de duda en el proceso, pero ese margen de duda lo va a llenar ya no una auditoría internacional, sino la observación internacional que ya está en Colombia y la ciudadanía a través de los testigos y de algo muy importante que va a pasar en Colombia, la movilización social, porque incluso el Pacto Histórico ha llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa del voto, que es como la forma más democrática de legitimar un proceso electoral. Justamente usted lo menciona, el problema de los jurados. El registrador Vega ayer mismo dijo que había encontrado 5.000 irregularidades, por llamarlo menos,
a los tachones, las enmiendas, las malas transcripciones de los datos, el acomodamiento de cifras favoreciendo generalmente a la extrema derecha. Es un universo un poco caótico el de los jurados, ¿no? Que son la base fundamental del control de la buena elección. No sé si usted alcanzó a ver en las redes, pero una mujer en Estados Unidos dijo, soy jurado y no voy a dejar pasar votos por Petro en mi mesa. Ah, sí, tal cual. Diferente. Es decir, los jurados que han sido objeto de mucha discusión deben actuar como funcionarios públicos y garantizar la transparencia del voto. Algunos no lo están haciendo. Hay 5.000 jurados que deberían estar siendo investigados por irregularidades, pero también están los testigos. Así que si uno pudiera decir, la primera línea son los jurados, si actúan con transparencia, la segunda línea son los testigos, la tercera línea son los abogados y la cuarta línea es la ciudadanía en la movilización La de calle. reyes del voto. La calle. Jorge Enrique, no puedo evitar un tema con usted y con Tatiana, que es el tema de la prensa colombiana. Una prensa fundamentalmente instalada en una hegemonía tan larga como la historia republicana pseudodemocrática de Colombia, pero que en estas elecciones, inclusive con respecto a hace 4 años, ha llegado a unos niveles de guerra sucia, de entrampamientos, de posverdades, de mentiras, generalmente también para influir negativamente en la candidatura de Gustavo Petro. Yo francamente lo decía ayer en Telesur, llevo más de 40 años en el trajín periodístico, nunca había visto una información más malsana. Todo es opinión, nada es noticia, nada es objetivo en los medios hegemónicos, los medios tradicionales. Evidentemente en las redes y en los alternativos es por donde nos estamos enterando de las cositas, como decimos en Colombia. ¿Cuál es su análisis de esos medios y de esa perfidia y de esa perversidad? Hay una matriz de información de los grandes medios para desprestigiar, invisibilizar o sabotear una de las campañas, en este caso la de Gustavo Petro, que lidera en todas las encuestas. Tenemos directores de medios abiertamente participando en la contienda política. A nosotros nos enseñaron que el periodismo se hace con profesionalidad. Yo no diría tanto imparcialidad, pero sí es profesional y consulta todas las fuentes. Ya no. Aquí tenemos medios sesgados en favor de una candidatura que es la candidatura de la continuidad y del establecimiento. Creo que hay que hacer un ejercicio a fondo desde la academia, las organizaciones internacionales y las organizaciones de periodistas para saber, para determinar en un código de ética el comportamiento de esos medios, porque no son objetivos, no son imparciales y han tomado partido por un candidato. Evidentemente hay que decir para la audiencia latinoamericana que los propietarios de esos medios son los mismos propietarios de los grandes conglomerados y de las corporaciones colombianas en la industria, en el comercio, en el agro y en todos los sectores de la economía, es decir, que están totalmente intrincados y hacen cosas tan absolutamente monstruosas, porque eso no es otra la palabra, de opinar abiertamente, pero empaquetar las noticias como si fueran noticias, es decir, el qué, dónde, quién, cómo, cuándo, esa especie de doctrina fundamental del periodismo que uno tendría que reproducir permanentemente, ha sido convertido como por el qué pienso yo y cómo quiero incidir. ¿Usted cree que la gente, con los procesos de conciencia que se han producido en Colombia en los últimos años, sigue siendo víctima de ese engaño? Hay una parte de la ciudadanía que lamentablemente todavía se deja impactar por esta manipulación mediática, pero las redes sociales y lo que usted llama esa conciencia ciudadana es parte también del ejercicio político que hoy vive Colombia. Ya hay una decisión de la mayoría de la gente en Colombia de buscar un cambio a lo que ha sido estos 200 años de vida republicana con unos solos partidos que se alternan en poder y que han manejado el país durante tantos años. Ya no, hay una decisión de cambio que es lo nuevo de esta campaña. Sí. Si a mí me preguntaran, ¿aquí hay inconformidad? Sí, pero no había vocación de cambio. En Colombia decimos, más vale malo conocido. Qué bueno por conocer. Qué bueno por conocer. Y ya nos pasó lo que nos pasó con Duque. Ahora hay una decisión de cambio y esa decisión de cambio la interpreta, a mi juicio, el candidato Gustavo Petro y Francia Márquez, por supuesto, que han logrado entender esta sociedad en función del cambio y que permite que esa sociedad ya no se deje manipular
por los grandes medios de comunicación. Bueno, Tatiana, me imagino que tú tendrás tus interrogantes y tus ganas de conversar con nosotros allá en Caracas. Hay muchas ganas de conversar y muchas preguntas, pero dos en particular. Una, conocer la opinión de ustedes sobre este debate que se registró esta mañana, donde solamente acudieron algunos de los candidatos. Sí, allí tal vez hubo un poco más de oportunidad para escuchar las ideas, plan programático y no estas peleas y estas intenciones de desviar lo que resulta fundamental para el conocimiento del pueblo colombiano. Y lo segundo, con respecto a los medios de comunicación, muchos de ellos que escuchan de una manera muy atenta y se convierten en caja de resonancia de expresidentes de Colombia, en particular del expresidente Álvaro Uribe. Así que allí la pregunta es si debería nacer una ley para que los expresidentes pues hagan otra cosa y dejen de interferir en política. A ver si de pronto puede haber un debate un poco más interesante y tranquilo en Colombia, no es solamente estar pensando lo que dice a través de las redes sociales uno u otro expresidente de la nación. Sí, antes de darle la palabra a Jorge Enrique, nuestro invitado, yo simplemente quisiera comentar que con respecto a lo que tú preguntas de los debates, los dos últimos, del Grupo Prisa y de la revista Semana y El Tiempo, lo que uno sí ha podido notar es que se han morigerado de alguna manera en la agresividad, es decir, se han dado cuenta que la agresividad per se tan evidente, tan de bulto que habían desarrollado en otro tipo de debates y entrevistas, lo que le está haciendo es daño a los candidatos del régimen, a los candidatos pues de las hegemonías, que son fundamentalmente los otros tres que compiten con Petro, y le han bajado un poco al vapor los presentadores tratando de mostrar una ecuanimidad que no han mostrado durante 3 años y durante 1 año de campaña. Me parece pues que obedece a los intereses de entender que existe una posibilidad inmensa hoy, inclusive en primera vuelta, de que Gustavo Petro sea el presidente y que se tengan que entender con un poder que no va a ser el mismo poder instituido en Colombia a lo largo de tantas décadas. Jorge Enrique, te dejo la palabra para los debates y para la ley que pone en escena a Tatiana. Cambiaron la agresividad por el plagio. Ahora el candidato que expresa la continuidad de Duque ha decidido tomar las propuestas de Gustavo Petro para llegar a otro electorado porque se sabe que él es el continuismo. El debate de hoy fue más insulso que el pasado, pero la idea de Gustavo Petro de no ir a los debates fue modificada en la campaña y creo que ayuda un poco a airear la democracia, pero siguen siendo debates que tienen un sesgo y un cierto tono que le da al candidato del establecimiento unas ciertas ventajas. Entre otras cosas, si ustedes ven los debates, ese candidato del establecimiento y la continuidad de Duque lee las respuestas en una tablet. Y creo que hoy quedó en evidencia. ¿Qué fue lo que dijo? Que no alcanzaba a leer. Que no alcanzó a leer. Estaba hablando de la justicia y dijo no alcanzó a leer. Es como un poco patético de las campañas. Y el otro candidato que dice que es frentero y santanderiano. Y no fue. No fue. Bueno, al segundo debate que no asiste, quienes se burlan de él y hacen memes y chacotas, han dicho, pues como él tiene problemas de geografía y no conoce los departamentos de Colombia, se equivocó de dirección de las direcciones de los canales y de las revistas y terminó en el departamento del Bichada. Pero yo coincido en que han bajado un poco la agresividad y los debates han servido. Mañana creo que hay otro debate en Caracol, así que último, ya veremos porque ese puede ser el último y definitivo para lo que viene el domingo. Bueno, Tatiana, en materia... pues Tatiana estaba hablando de una ley para que los expresidentes no hablen, pero eso sí va a ser difícil porque, bueno, ya sabemos cómo ha sido la historia política de Colombia. Yo personalmente pienso con respecto a la información que pues no cabe ninguna ley que restrinja ni que tenga cortapisas, y tengo la confianza que los medios que ya no son ni tan alternativos ni tan marginales, en un momento dado desbanquen en audiencia y en capacidad de comunicación a esos medios hegemónicos que van en bajada, no solamente por los efectos de Internet, sino porque las mentiras finalmente venden menos que las verdades. Pero hay un detalle, que esos medios hegemónicos y esos medios de la gran prensa crecen en audiencia cuando invitan a un candidato, es a Gustavo Petro. Y cuando ha habido debates donde no va Gustavo Petro, se cae la audiencia. ¿Y ellos será que solo les interesa el dinero? Yo creo que también hay un interés saben lo que es el rating y saben lo que es la audiencia, entonces Petro vende, me parece a mí,
aún a esos medios les contribuye con... Bueno, con el hay rating. debates, pero evidentemente no hay encuestas, o sí las hay sondeos que no se pueden revelar porque así lo manda la ley electoral. Sin embargo, cada campaña tiene sus versiones de cómo se va acomodando el electorado. La gran pregunta es quién pasa la segunda vuelta, y la otra pregunta es, ¿habrá segunda vuelta o le alcanzará a Gustavo Petro, que fluctúa entre el 45-46% según esos sondeos y hasta el 50% en algunos, no revelados, no oficiales y no técnicos, como posible ganador de las elecciones? Usted, esa parte como de auríspice y de mago que pudiera tener algún acercamiento a lo que va a pasar, ¿usted qué diría? Porque todo cae un poco en el campo de la especulación, ¿no es cierto? Lo cierto es que todos los candidatos, menos uno, ruegan por pasar a la segunda vuelta. Y yo haría la pregunta en otro orden. ¿Habrá segunda vuelta? Porque es probable que lo que ha sido la tendencia de las elecciones desde la consulta hasta ahora indica que podría pasarse el 50% en un candidato, y el único que podría hacerlo es Gustavo Petro. Ahora, hay un fenómeno, se llama Rodolfo Hernández, que está creciendo en la intención de voto y que además está siendo como el referente y la sorpresa electoral. Mientras otros dos candidatos, uno se estanca y el otro se cae. Fajardo. Así que pareciera que vamos hacia un debate entre Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. En ese sentido, Jorge Enrique, en las toldas de Petro lo han dicho muy claramente que lo conveniente no sería eso, sino que lo conveniente sería enfrentar a la extrema derecha de Federico Gutiérrez y del uribismo en sana ley y en franca batalla democrática, y no la meliflua posición anticorrupción, pero al mismo tiempo con un proceso en la Fiscalía por corrupto, con unas ciertas dosis evidentemente sí, de populismo, de chabacanería ideológica, la de Rodolfo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que preferible para Petro que sea Federico Gutiérrez? Preferible para Petro es que gane en primera vuelta y que el Rodolfo Hernández sea el senador. Sí, porque aquí en Colombia el que pierde en la segunda vuelta queda de senador automáticamente. Petro lo es, ¿no? Petro es en virtud de esa ley, es senador de la República. Pero fíjese usted que en este momento la posibilidad es que el primero sea Petro, el segundo sea Rodolfo, y sería Federico Gutiérrez el tercero, lo que significaría una derrota de 3 expresidentes, Tatiana. El final. El final de Álvaro Uribe, el final de Andrés Pastrana y el final de César Gaviria. Y eso podría ser un elemento muy interesante que va a dejar las elecciones este domingo. A ver, hoy para invitarlo justamente a Telesur el día lunes con los resultados, estuve hablando con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que va a venir, nos acompañará el lunes próximo cuando ya sepamos qué pasó, y me decía el expresidente Samper que no solamente haciendo abogado del diablo con respecto a Federico Gutiérrez en su pelea con Rodolfo Hernández, no solamente tenía la capacidad de la maquinaria de los partidos tradicionales, sino que la suma de todos esos partidos moviéndose, sentía él que le garantizaba a Federico Gutiérrez pasar a segunda vuelta. Se lo pregunté muy concretamente, usted no ve a Rodolfo, me dice, crecerá como el caballo que va llegando de atrás, pero la maquinaria, el clientelismo, el arraigo con los sistemas más arcaicos de votación harían pensar en que Federico Gutiérrez pasa. ¿Usted como que no cree en eso? Lo veo muy difícil porque yo he recorrido 14 de los 32 departamentos del país y hay un fenómeno, sobre todo en la costa y en Antioquia, y es que hay muchos líderes políticos de los partidos tradicionales que ya no están haciendo campaña por Fico, que ya entendieron que Petro va a ganar, y eso es algo nuevo porque se suben al tren de la victoria. Los oportunistas. Hoy entraron en Cartagena, por ejemplo, unos líderes políticos tradicionales que ponen votos, pero hay un petrismo vergonzante. Es decir, aquellos líderes políticos que dicen, mejor apoyamos a Petro, pero lo vamos a hacer porque hay que decirlo, algunos de ellos han tenido problemitas de carácter ético también, ¿no? También. No hay que dejarlo de un y lado. también, yo creo que hay unas categorías, a usted que le gustan las categorías. Categoría 1 es el convencido que vota por el candidato, en este caso Petro. Categoría 2, el arrepentido, que entiende que esto no puede seguir igual. Categoría 3, el oportunista, que se sube en el barco porque va a ganar Gustavo Petro. Esos son muchos. ¿Y la cuarta? Y la cuarta la estamos construyendo. Hay una quinta. ¿Cuál es?
en los que se van a ver ballenas para no tener que votar por nadie, como el año pasado el señor Hace Sergio 4 Fajardo. años. Parece que le compraron un acuario en Bogotá, se lo instalaron. Para que no no vaya- le van a poner una ballena, sino un delfín. Es decir, Juan Manuel Galán, hijo del asesinado candidato Luis Carlos Galán. Bueno, Así es. esto nos da hasta para reír un poco. Tatiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Mañana en Telesur estaremos con una presencia un poco más amplia a lo largo del día, de la mañana hasta estar contigo, y pues nos vemos. Pues nos vemos mañana entonces en el servicio informativo y aquí en el Noticia de Telesur. Antonio, gracias. Jorge, un abrazo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Chao. Adiós. Buenas noches. Chao. Hasta mañana.